Miembro del Salón de la Fama será el árbitro invitado especial, Ibai. Han llovido los insultos de Natalia para Liv Morgan, pero está pagando el precio. ¡Qué clase de golpe en el pecho! Y ahora, en el esquinero. Uy, básicamente en el borde del ring, en la parte más dura del cuadrilátero. Buscaba su Oblivion, llevarla al olvido, pero ¡oh! Lo recibieron con derechazo y ahora directamente al rookie termina fuera del cuadrilátero. Jimmy Uso. Luciéndose Angelo Dawkins. Viendo a la presa, la está midiendo, se enciende Montez Ford bebiendo lo que sea que está bebiendo y con impulso. ¡Wow! Muy bien, vamos, yo sé que ofendí a 2 o 3 de ustedes, es obvio. Y hay una minoría vocal que siente que la verdad que yo digo es como que mucho para ustedes. No saben cómo lidiar con esa verdad. Así que voy a tomarme un minuto y honestamente desde lo más profundo de mi corazón voy a disculparme con cualquier persona a quien yo haya ofendido. Bueno, parece que... no van a aceptar mi disculpa. Bueno, yo creo que el universo no le creyó, pero... Bueno, pues como dije la semana pasada, váyanse al infierno. Wow. Tranquila, como si con ella no fuera la... ¡Ay! Media vuelta y... ¿Se va? ¿Será? No sé. ¡Ey! Él parece que... ¡Ey! Le acaba de dar un maletinazo en la cara. Esto termina por descalificación. Y ya que el combate está descalificado, no le importa reventarlo 2 o 3 veces más. ¡Wow! ¡Beso de Glasgow! Y ahora sí. Esto luce familiar. Yo creo que esto es un mensaje para Sheamus. Olvídate del ruido blanco, este es ruido escocés. Directo para Rachel Holland y tal vez McIntyre lo hizo hasta mejor que Sheamus. Miren la cara de Sheamus. 3, 2, 1. Viene el Claymore y no hay manera de escaparse. El país de la Claymore. 1, 2, 3. Y no le quita los ojos de encima a Sheamus. Parece que este es tu destino, Sheamus, lo quieras o no. Con un solo brazo. Sí. Creo que es momento de retirada. Theory. Porque Sami con un brazo. Pero el resto del linaje dice presente en los usos y se complica la cosa. Y claro, son los campeones indiscutibles en pareja. Y Theory dice yo mejor me voy. Y Madcap se va a desquitar de... Directamente al poste va el señor Dinero en el banco. Que no te hayas despeinado. Toma, espérate. ¡Wow! ¡Wow! Lucen más temerarios que nunca. No estoy seguro de cuál es Eric y cuál es Ivar, pero... Por favor, la bienvenida para el nuevo día. No, se equivocó usted, señorita Samantha Irving. Perdone que se lo diga. Yo pensé que iba a decir algo, pero no. Eric y Ivar se cansaron de hablar, van directamente al ring. ¡Wow! Pero el cuerno de guerra bueno, Xavier Kingo o algo por el estilo, porque es el vikingo. ¿No? ¡Hey! Pero sorpresa, Shanky Jinder Mahal atacando a los guerreros vikingos. ¡Wow! ¡Wow! Lanzándose desde arriba 2 equipos que se la tenían contada a los saqueadores vikingos. Y ahora quedan en pie. Cuidado. Pero, ¡wow! Y qué manera de recibirlo de parte de Dawkins. Y ahí está 1, 2, 3, 15, 1.
2 y 3. Y 3 llegó. Pero, ¿soy yo o yo vi como que... Sí, está diciéndolo Sam, igual lo está gritando que el hombro estaba fuera de la lona. ¡Ey! Eso es lo que Ronda Rousey le buscaba hacer precisamente a Morgan. Algo que supo Morgan aprovechar muy bien. ¡Oh! Contraataque, se deshace. Oye, ¿cómo le han reventado la cara en esta contienda, Natalya? No puede estar para nada contenta. Y ahora buscando capitalizar, y así es. Así es. Ahí está. Las rodillas al rostro, luego lo Oblivion al olvido y el 1, 2, 3. No se hace esperar. Liv Morgan se deshace de Natalya en su camino a SummerSlam. Aquí está la ganadora, la campeona de SmackDown, Liv Morgan. Antes de que esto se salga de proporción, entiendo, Angelo, Montez están molestos por cómo sucedieron las cosas en Money in the Bank y esta noche los Usos están molestos. Créanme, entiendo, como atleta no hay nada peor que perder por un llamado cuestionable de parte de un árbitro y esa es exactamente la razón por la cual necesitamos un árbitro invitado especial en SummerSlam. Estoy aquí para dejarles saber que oficialmente he encontrado al hombre perfecto para el trabajo. Doble J, Jeff Jarrett. Pon ese foco sobre mi bebé. Doble J está listo. No soy genial. Doble J es el mejor entreteniendo. Todo el mundo está aquí para ver a Doble J, el mejor cantante del mundo, el mejor animador del mundo. Él es miembro del Salón de la Fama de WWE, un 6 veces campeón intercontinental. Así es como lo hace el más grande del mundo, Jarrett con la guitarra. Ahora, eso es un éxito aplastante. Y no te olvides, eso es J-E-F-F, J-A-R-R-E-T. Ese es Doble J, Jeff Jarrett. Miembro del Salón de la Fama, será el árbitro invitado especial. Y bueno, pues Jeff Jarrett debería llegar ahora mismo. Aquí se formó